8.15% la inflación. Se dispara en nuestro país. Y vamos hablando acerca de a cuánto nos alcanza, ¿no? En este contexto justamente con el salario mínimo en México, ¿no? Una discusión que traemos desde hace muchísimo tiempo acerca de la posibilidad de un ajuste y por supuesto que hay que revisarlo con las personas que realmente le saben. Entonces le agradecemos muchísimo a Rolando Silva que esté con nosotros el día de hoy. Él es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México y lo tenemos ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Rolando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María Jesús. Los saludo con mucho gusto a sus órdenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rolando, el día de hoy. Cuéntanos, ¿en cuánto está justamente hoy día el salario mínimo en México? ¿Sí? ¿Y cuáles son las perspectivas que tenemos con respecto, ¿no? a esto que estamos contando, a esta inflación del 8.15% en contraste? Sí, claro. Aquí el salario mínimo se actualiza cada año. La CONASAMI, esa no es una limitante, ha pasado que se actualice un par de veces en el mismo año. Esta función tiene justamente una Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Hoy el que tenemos una combinación de dos salarios, podríamos hablar de uno generalizado que está en 172 pesos y que recibió el aumento más grande históricamente de un 22% para la generalidad en el país. Y para la zona libre fronteriza, estos 25 kilómetros al sur de la frontera americana, tenemos un salario de 260,34 centavos. Recordemos que ahí se formó hace algunos años esta zona que es pretende ser una contención, ¿no? Justo con temas de migración. Pero en concreto tenemos un salario de 172 pesos para este 2022, lo que queda del año. Y pues bueno, la expectativa debería de ser de acuerdo a la Constitución y a la propia Ley Federal del Trabajo, algo que pues definitivamente sigue siendo aún un tanto aspiracional. Un salario mínimo que es la menor cantidad de dinero que podría recibir un trabajador por una jornada laboral, que son en 8 horas en la generalidad de los casos, debería de ser suficiente para que un jefe de familia, entonces estamos hablando aquí de pues más de una persona, puedan tener ingresos suficientes para atender sus necesidades básicas materiales, sociales y culturales. Y por supuesto para que este mismo ingreso le permita a un jefe de familia poder atender la educación de sus hijos considerando que esta es gratuita. Alguien debería de vivir dignamente, pensemos a lo mejor aquí en un jefe de familia, madre o padre, más al menos, ¿no? Un niño, un hijo, debería de ser suficiente para una vida digna, con 172 pesos el día de hoy. Esto pues me parece que sigue estando lejano a la realidad. Justamente escuchaba con atención pues un incremento en la inflación, que es una pérdida directa en el poder adquisitivo. Es decir, el dinero alcanza para menos. Y hoy 172 pesos que no suena mal, suena mucho mejor que los salarios que teníamos hace algunos años, pues definitivamente sigue estando lejos de poder cumplir con el objetivo que el salario mínimo tiene desde nuestra Constitución en el 123. Así es, se ha convertido en una medida que han establecido para poder demarcar procesos económicos, pero está muy lejano a hacer lo que realmente la gente necesita para poder subsistir. ¿Qué sucede en otros países? ¿Cómo podríamos nosotros empezar a dilucidar una contrapropuesta a esto, Rolando Silva? Sí, en otros países y países en donde a los que tendríamos que aspirar, ¿no? A donde tendríamos que fijarnos, fija un salario por hora, ¿no? Se fija un salario por hora que definitivamente es mucho mayor que el que hoy tenemos en México. Aquí la otra parte es que no es tanto, o sea, el salario mínimo va a seguir siendo un indicador mientras no alcance los niveles necesarios, que son justamente los que marca la Constitución. Mientras ese no sea suficiente y por lo tanto sea en la práctica inviable que alguien subsista con esta cantidad, los movimientos que se den en esto no van a tener esta repercusión. En 2016 justamente se generó un movimiento de desindexación, se modificó la Constitución y se da una prohibición. Claramente dice, oye, el salario mínimo no va a poder ser utilizado como unidad de medida, como índice, como referencia, cuando esto no atienda a su naturaleza. Y aquí, pues, la naturaleza del salario mínimo es la protección del ingreso del trabajador.
Y con esto vemos los cambios que no los vimos justamente en el 2016, pero que hoy son muy notorios con el nacimiento de la UMA. Entonces, pues no puede haber créditos, no puede estar en infracciones, no se hacen cálculos fiscales incluso con el salario mínimo, sino que se atiende a la UMA. Cuando desindexamos esto, o sea, cuando hacemos una separación justo del tema que comentaba Jesús, en donde el salario mínimo, pues efectivamente ya solo afectaría a quien lo percibe, se le quita un gran peso, y entonces ha permitido que se hagan fluctuaciones, que se hagan incrementos que son muy vistosos, ¿no? Al final del día son muy vistosos, pero en términos prácticos, mientras esta cantidad no sea suficiente, si gano o si el salario mínimo es de 100 pesos o de 170 o de 190, probablemente en realidad no vamos a ver un impacto en la economía generalizada. Y la contraparte es quien paga estos salarios, pues obviamente es un patrón en la mayoría de los casos, porque obviamente tenemos al gobierno como proveedor de empleos. Y en este caso, en el caso de los patrones, pues recordando que en la mayoría del país somos pequeñas empresas con menos de 5 trabajadores en una gran parte, pues bueno, resulta algo también un tanto incongruente. Y si a esto le sumamos que parte importante de las fuentes de empleo, ¿no?, de las fuentes de ingreso, están dentro de la informalidad, en donde el salario mínimo pues es un dato irrelevante, ¿no? Nos pagan cuotas de seguridad social, no se le brinda la protección al trabajador, pues bueno, podemos llegar a la conclusión de que este indicador tiene poco efecto en la vida real y en el poder adquisitivo que tienen los trabajadores. Así es, y sobre todo nos preocupa el crecimiento de la pobreza en México, ¿no? Particularmente con 172 pesos, casi 173 pesos que es el salario mínimo el día de hoy en nuestro país, pues no da para mantener una familia, ¿no? Y todavía hay muchas personas que perciben a partir del salario mínimo y hay muchísimas personas también en México que perciben justamente este salario. Rolando. Mira, hay un dato en donde sí se considera un número importante de personas que reciben el salario mínimo, pero aquí recordemos que este indicador, en el mejor de los casos, lo obtenemos a través de las estadísticas del Seguro Social. Sí. Podemos obtenerlo también a través de Hacienda, pero por lo general el Seguro Social es quien nos vende estos datos y es a quien le preguntamos hoy cuántos trabajadores tienen registrados con un salario mínimo. La cantidad es importante y entonces nos haría pensar que esto funciona de una manera diferente. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, y pensamos a lo mejor en los meseros, en los despachadores, en toda esta gente que tiene un salario variable, o que se compone incluso de comisiones, donde están registrados con un salario mínimo, pero en realidad su percepción es mucho mayor. Entonces, este dato podría hacernos pensar que al haber tantas personas registradas con un salario mínimo, pues estas personas subsisten dignamente. Ahí hay una combinación de elementos. Entonces, entre informalidad y los salarios variables, que en muchos casos no terminan de reportarse completos para efectos de seguridad social, pues tenemos, me parece, una estadística confusa, ¿no?, que nos lleva a conclusiones diferentes. Sí hay muchas personas registradas con el salario mínimo, pero y acá que voy con esto, podríamos pensar que alguien que tiene un salario aceptable, pensemos a lo mejor alguien que gana 6,000, 10,000, 8,000, 20,000 pesos, en ocasiones está registrada con un salario mínimo solamente para simular pues que se está cumpliendo con esta obligación, darle la protección de la seguridad social sin que se esté reflejando en realidad el ingreso real. De verdad, sí, así es. Claro. Ese es otro gran tema, Rolando, y ojalá lo podamos abordar contigo muy pronto, porque sin duda, ¿no?, también eso va dando cuenta justamente de la poca preocupación que tienen las autoridades en este país por las personas que desafortunadamente no están recibiendo, ¿no?, de manera justa y por supuesto de manera formal los ingresos que necesitan. Así que, si nos lo permites, volvemos a platicar muy pronto. Por supuesto, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rolando Silva.